Hola, ¿cómo están? Estudiantes champañistas. Les saluda nuevamente su profesor Raúl. Vamos a continuar con el trabajo de los vectores. En esta oportunidad hablaremos sobre las operaciones, parte 3. Bien, haciendo un pequeño recuento, ya venimos hablando sobre los métodos directos. Hemos visto en el caso anterior el método del paralelogramo y hoy día hablaremos sobre el método del triángulo, que son los métodos propiamente dichos, el método del triángulo y el método del polígono. Para nosotros aplicar el método del triángulo debemos de tener algo muy importante y eso no debemos de pasarlo desapercibido. Caso contrario no se va a cumplir. Cuando nosotros decimos método del triángulo, la referencia es que los vectores que yo tenga que analizar deben ser dos y deben ser secuenciales. ¿A qué llamamos secuencial? Aquellos vectores que parten de este punto que estoy señalando con el puntero, donde se llama origen, tienen su extremo, a continuación el origen del vector siguiente y termina en el extremo. Si mis dos vectores que yo estoy analizando cumplen con esa condición, entonces la resultante será la flecha que está aquí de color lila. Es una flecha que une el origen del vector A con el extremo del vector B. Y a ello llamaré suma de A más B. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se presenta el método del polígono? El método del polígono es algo semejante. La diferencia en que aquí puedo tomar en cuenta no solo dos vectores, puedo tomar en cuenta 3 vectores, 4 vectores, los vectores que sean necesarios, siempre y cuando cumplan con las características. ¿Cuáles son? Mi vector A, por ejemplo, origen, extremo. Inmediatamente está mi vector B con su origen y su extremo. Finalmente mi vector C con su origen y su extremo. Entonces, si los 3 o 4 o más vectores que yo tenga cumplen con esa característica, mi resultante será el vector que une el origen con el extremo de toda mi figura. Y ahí está representado gráficamente. Aquí tengan en cuenta que no vamos a tener fórmulas como en los casos anteriores, pero sí debemos de tener bastante práctica geométrica, porque eso nos va a permitir diferenciar entre un caso y otro. He considerado acá dos casos especiales. El caso del triángulo que acabamos nosotros de ver se presenta particular cuando los vectores que yo estoy analizando, el triángulo ya está diseñado, quiero aplicar el método de la resultante y me doy con la sorpresa de que los 3 vectores que estoy analizando todos son secuenciales. Observemos el vector A, origen extremo, el vector B, origen extremo, el vector C, origen extremo. Entonces, cuando todos los vectores son cíclicos, cerrados, la resultante es 0 en ese caso. Lo mismo sucede si fuera un polígono. Origen extremo, origen extremo, origen extremo, origen extremo y origen extremo. Todos los 5 vectores que están construidos son cíclicos y secuenciales. En este caso, mi resultante será 0. Muy bien. Vamos a presentar algunos problemas que me permitan comprender más esta parte que se explica. Compruebo mis aprendizajes. Hallar el vector resultante. Primera situación. Tengo 4 vectores. Mi vector que vale 3 centímetros, mi vector que vale 4 centímetros, mi otro vector que vale 2 y mi otro vector que vale 2. Estos vectores dibujados sobre esta línea punteada. Esta línea punteada 5 centímetros para este espacio y 2 centímetros para el otro espacio. Y la pregunta es hallar el vector resultante. Muy bien, vamos a darle solución a esta partecita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Verificando si podemos aplicar el método del triángulo o el método del polígono. Entonces, yo creo que vamos a aplicar el método del triángulo. Para ello, construimos la figura y aplicamos el método del triángulo. ¿Por qué razón? Porque estos dos vectores que tenemos acá, se puede utilizar el método del triángulo. Los dos vectores que están aquí también se puede utilizar el método del triángulo. No nos olvidemos que siempre debe estar el formalismo de por sí. La resultante, que es la suma de todos los vectores. ¿Qué vectores? El vector 3, el vector 4, el vector 2 y el vector 2. No vayan a creer que van a sumar 3 más 4 más 2 más 2 y la respuesta es 11 y acabamos el ejercicio. No, estos son vectores que representan a estas flechas.
Entonces, aplicamos. Vemos que desde aquí hasta allá se crea el vector que está de color rojo. ¿A quiénes involucran? Al vector 3 con el vector 4. Se ha dibujado una nueva flecha. Correcto. ¿Cuánto mide esa flecha? 5 centímetros. Entonces, esa vendría a ser una respuesta de los primeros dos vectores. Pero también los otros dos se han construido de la misma forma. El vector 2 con el vector 2 se representa a través de este vector resultante que también vale 2 centímetros. Entonces, vamos a tener que de los dos primeros y de los dos siguientes. De los dos primeros me queda 5 y del otro me queda 2. Y estas dos flechas que están de rojo y la de azul son vectores unidimensionales que están en una sola línea. Por lo tanto, como llevan la misma dirección, 5 y 2 se suman y la respuesta sería 7 centímetros y esa es la solución al primer problema que tenemos. Siguiente situación. Calcula el módulo del vector resultante. Una unidad equivale a 3 metros y ahí tenemos el esquema. Muy bien, damos solución. Visualizamos la figura y yo me doy cuenta que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vectores. Pero estos vectores no tienen nombre. Vamos a nombrarlos. A, B, C a este vector, D a este vector, E a este vector y F al otro vector. Ya tenemos los 6 vectores. El formalismo, ¿qué me dice? Que debo de sumar A más B más C más D más C más F. Sumar en términos gráficos, no sumar las letras, porque una letra con otra no se van a poder sumar, pero sí gráficamente. Entonces, ¿qué método vamos a aplicar? El método del triángulo. Yo tengo varios triángulos. La pregunta es, ¿se puede aplicar varios triángulos? Los que sean necesarios. No hay ningún problema en ese aspecto. Entonces, colocamos aquí la flecha. ¿Por qué esta flecha? Porque esta es la resultante de A y B. De A y B me queda esta flecha que se llama una unidad. Lo mismo sucede C con D, la flecha que está de verde. Lo mismo sucederá E con F, la flecha que está de azul. Entonces tengo tres flechas que están superpuestas. Al aplicar entonces el vector resultante, yo voy a decir, tengo que sumar todas, perfecto. Pero A con B me queda 1, porque si te das cuenta, el vector A con el vector B vale 1. El vector C con el vector D tiene 2 unidades, ahí está. Y mi vector E con el vector F, todo este espacio mide 3 unidades. Si sumamos todos, porque son vectores unidimensionales, tendríamos 6 unidades. Pero cada unidad, según lo que teníamos aquí, vale 3 metros. Por lo tanto, 6 por 3 es 18 metros. Y esa es la solución que tendríamos a este problema número 2. Siguiente situación. En la figura es un hexágono. Un hexágono es una figura que tiene 6 lados. Es un hexágono regular. Todos sus lados tienen la misma medida. El lado M, del lado M, hallar el módulo del vector resultante y ahí está el hexágono. Este hexágono, como ustedes pueden apreciar, está formado por ¿cuántos vectores? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la diagonal que está aquí. Tendríamos 7 vectores. Vamos a darle solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dibujamos y aplicamos los métodos que sean necesarios. El formalismo siempre. Vamos a nombrar primero los vectores. El vector A, el vector B, el vector C, el vector D, el vector E y el vector F. Lo mismo sucederá con el centro, que es el vector G. Ahí están los 7 vectores que habíamos nosotros mencionado. Muy bien, el formalismo, la suma de todos ellos. El orden no interesa. A, B, C, G, D, E, F, D. Ahí están todos, los 7 vectores. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos nosotros apreciar en esta representación con la figura que yo tengo? Ya les dije, vamos buscando vectores que sean secuenciales, que se puedan aplicar el método del triángulo o el método del polígono. Entonces, yo me doy cuenta aquí, por ejemplo, si pueden seguir el puntero, empiezo aquí, primer vector C, vector D, vector A y vector G. Los 4 vectores que estoy haciendo la secuencia con el puntero son secuenciales. Y habíamos dicho, es un caso especial. Cuando son secuenciales, entonces tienen su resultante para ese caso vale 0.
o sea, la A sumado con la B, sumado con la C y sumado con la G, la resultante es 0. Pero si esto me queda 0, no es todo lo que tengo. Me faltan el vector F, el vector E y el vector D. Estos tres vectores, como ustedes pueden apreciar, son secuenciales. Puedo aplicar el método del, ¿qué será? El método del polígono. En este caso, el método del polígono me permite decir que aquí, por ejemplo, fue 0 y me quedó la suma. Con el método del polígono, yo tengo esta flecha. Esta es la flecha resultante de toda mi figura. Ahora, la situación es cuánto mide esta flecha. Y ahí viene el término de hexágono regular. Deben conocer ustedes que el hexágono regular tiene por diagonal el doble de las medidas de sus lados. Por lo tanto, EFD vale 2 veces M. Y esa vendría a ser la respuesta para este problema número 3. Ahí tenemos la solución. Y pasamos al siguiente problema. En la siguiente situación me piden determinar X en función de A y B. Tengo el esquema, aquí está el X, aquí está el vector A, aquí está el vector B. Este 2A y esta A que tenemos en líneas punteadas son los espacios, el tamaño, la abertura que están entre los vectores. Solución. Dibujamos el esquema para poder aplicar el método del triángulo. Muy bien, entonces, no me piden encontrar la resultante. O sea, yo no voy a decir la resultante es igual a la suma de A más B más X. Eso no piden. Piden que el X se represente en función de A y B. Al final yo voy a tener una respuesta X es igual la suma o la resta de A y B sobre algo. Ese va a ser mi resultado final. Entonces, para eso yo debo de ser bastante cuidadoso acá. Por ejemplo, los espacios que están aquí me sirven de algo. Por decir, yo he completado con una flecha para allá. Miren ustedes el vector X, miren ustedes el vector A. Los dos vectores son secuenciales, por lo tanto el A representaría la resultante. El A representa la resultante de ¿quién? De X y de esta flecha que está de color rojo que la voy a llamar A. Entonces tendríamos que X más A minúscula es A mayúscula. Eso es lo que obtengo. Muy bien. Con el mismo razonamiento me iré al otro lado del triángulo y construyo la otra flecha. De tal manera que X más B, que es la línea de verde, resultaría B. Perdón, X más la línea de verde resultaría B. ¿Correcto? Pero esta línea de verde, ¿cómo la voy a llamar? 2A. Correcto, le voy a llamar 2A. Pero dense cuenta que la de rojo y la de verde tienen direcciones sentidos contrarios. Si a la que está de rojo le coloqué positivo, la que está de verde tendría que colocarle negativo. Entonces ahí diría X más menos 2A es igual a B. ¿De dónde aparece el menos? Porque tiene sentido contrario del vector A. Si yo al vector rojo que está le hubiera colocado negativo aquí, en el otro lado tendría que ser positivo. Uno de ellos tiene que ser negativo. El orden no importa. Al final la respuesta tiene que salir igual. Con estas dos situaciones que yo tengo, voy a despejar A aquí, el X pasaría a restar, y con estos dos nos vamos a este campo y reemplazamos. Sabemos que la minúscula vale A mayúscula menos X. Lo he reemplazado en el vector que está de verde para darle solución. Esto es numérico, 2 por A y menos 2 por menos X. Obteniendo el resultado, menos 2 por A, 2X es igual a B. 2X más 1X, 3X. Y 3X, el 2A pasa a sumar. Luego el 3 pasa a dividir. Y ya hemos encontrado X en función de A y B. ¿De acuerdo? Bien. Ahí está la respuesta. Bien, chicos. De esta manera creo yo que hemos comprendido un poco más sobre esta parte tan interesante, tan importante de la física, como es el caso del vector resultante en los métodos gráficos respectivos. De antemano, les espero en nuestra sesión próxima a través de Zoom para despejar vuestras dudas que crean ustedes conveniente que se han podido formar en este tema. Gracias a cada uno de ustedes.
bendiciones en nuestros respectivos hogares y Dios mediante nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, chicos.